Viva Jesús sacramentado, viva y por siempre sea amado. Cristo resucitado nos bendiga. Quiero invitarlos a todos para este sábado a las 8 de la noche por este canal de predicaciones para orar ante nuestro amado, orar con el Santo Rosario, orar por toda nuestra vida y familia y orar mucho con todo el corazón para todos los que deseen ese día. Los invito con amor y con todo el corazón, y también para aquellos que necesiten la bendición de los sacramentales y de todas las reliquias. Con mucho amor voy a hacer el sábado esa oración también. Amén. Gloria al Padre, creador de nuestra vida. Gloria al Hijo, salvador de nuestra vida. Gloria al Espíritu santificador de nuestra vida. En el corazón de María Santa escuchamos la santa palabra de nuestro Señor. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Usted caminaría con una persona que sabe que lo va a llevar al precipicio? ¿Usted se juntaría con alguien que sabe que lo va a engañar y aunque le prometa cosas maravillosas o negocios maravillosos o sociedades maravillosas, pero más adelante va a caer usted en un precipicio de destrucción? ¿Usted se juntaría con alguien que lo va a llevar al vicio o a la maldad? ¿Usted se juntaría con alguien que le dijera, le voy a proponer un negocio y va a ganar mucho dinero? No me pregunte cómo, pero usted solamente apóyeme y yo le diré lo que tiene que hacer. ¿Usted se juntaría con alguien así, que lo va a llevar por un camino de muerte o de pecado o de destrucción o de acabar con su hogar o de acabar con su vida? Yo espero que no, porque hay mucha gente que sí. Hay mucha gente siguiendo ideologías perversas, ideas perversas, teorías perversas, caminos perversos y destructores. Hay muchos que van camino a la perdición. Usted diría, no, yo no lo haría. Dele gracias a Dios si usted no sigue caminos de perdición, personas de perdición, porque hay personas que van camino de perdición, porque no siguen la verdad y porque no siguen al que es la verdad.
Eso es como decir que en el mundo hay 4.200 religiones, 4.200 religiones, más de 32.000 sectas por todo el mundo y muchas más que surgen a diario. Y la gente que sigue a esas religiones y a esas sectas dicen, yo estoy en la verdad, yo voy camino de salvación. Esos son ciegos que se dejan guiar por otros ciegos. ¿Cuántas cantidades de prácticas sigue la gente hoy en día? Que porque son buenas para la vida. Bueno, ¿cuántas personas no siguen a brujos, magos y hechiceros, lectores de cartas, adivinos, médiums, prácticas inmundas? Que porque les hacen bien y que les ayudan y que les predicen y que les hacen ritos y que los bañan con aguas y con cosas especiales para que les vaya bien y para darles buena suerte y para todo esto. Y dicen, a mí me va muy bien. Claro, los demonios que pululan en el mundo acomodan en sus mentiras a los ignorantes, a los incautos, a los pobres que se dejan guiar por sus maldades. De hecho, el demonio es un muy buen vendedor de ilusiones, de fantasías, para camuflar sus mentiras y falsedades y alejar a la gente de Dios. ¿Cuántos aún en la misma iglesia de Dios no siguen mentiras y falsedades, falsos videntes que les prometen el cielo y la tierra, que les predicen y les dicen lo que les gusta escuchar y hasta les alcahuetean sus pecados? Y les dicen miles de predicciones y se van cantidad por lo que dice y por las profecías modernas y abandonan al mismo Señor por sus propias mentiras, deseos, caprichos, ilusiones, fantasías y todo lo que venden hoy en día. Muchos quisieran que Dios fuera como un supermercado. Tomo lo que yo quiero y desecho lo que no me gusta. Y hacen de la religión un gran negocio, un gran supermercado de cosas que le sirven a uno o no le sirven a uno. Y así la gente escoge lo que quiere y desecha lo que no le gusta. Por eso a la gente hoy en día no le gusta mucho que le hablen de la verdad y del que es la verdad y que le digan que se va a condenar y que le digan que hay un infierno y que le digan que si uno no se porta como Dios quiere y lo que Dios quiere y vive lo que Dios quiere, se va a condenar. A la gente no le gusta eso, a la gente le gusta es que le calienten el oído y que le den como por arte de magia la fórmula para que le vaya bien en la vida o la oración para que le vaya bien en la vida, pero no me hablen de sacramento, ni de mandamientos, ni de confesión, ni de Eucaristía, ni de recibir bien a Dios, ni de postrarse ante Dios, ni de orar mucho, ni de cambiar de vida. Hay gente que quiere seguir siendo el borracho del pueblo, pero que le digan qué oración hace para que le vaya bien en el trabajo, para conseguir la plata y el dinero para seguir tomando y seguir sinvergüenciando. O hay quien le reza a Dios antes de irse a un motel con la moza para decirle ojalá Dios me cubra y me proteja, que mi mujer no se dé cuenta. Porque así son muchos, escogen de Dios lo que les conviene. Hoy el Evangelio nos habla muy claramente sobre Dios como Salvador, sobre Jesucristo como Salvador. Quien no crea en Jesucristo como Salvador, en su verdad, será condenado. Lo dice la palabra de Dios, no lo dice uno, porque a veces no falta el que aún en la misma iglesia critica al Padre por decir la verdad. No, no diga eso, no hable mucho de la verdad, no hable mucho de la condenación eterna, no hable mucho del infierno, no hable mucho del diablo, no hable mucho de la maldad, solamente diga que Dios es misericordioso y que todos nos vamos a salvar porque Dios es misericordioso, y no falta el que diga que hasta Judas se salvó porque Dios es misericordioso, cuando la palabra de Dios, como en el capítulo 17 de San Juan, como el capítulo 24
24 de San Lucas o de Mateo 26 dice que Judas claramente era el hijo de la perdición y que se condenó lógicamente. Lo dice la palabra de Dios, no porque lo diga por ahí un predicador. No, Dios es misericordioso y Judas se salvó y Lutero se salvó y los herejes se salvaron porque Dios es misericordioso y Él comprende nuestras debilidades y a todos nos va a salvar. No porque alguien que tenga mucho poder diga eso sea verdadero. La palabra de Dios no se puede desmentir y la palabra de Dios es palabra de Dios. Y el que no cree en Jesucristo se condenará. Y Jesucristo, que fundó su iglesia, como dice Mateo 16, 17 y siguientes, fundó una sola iglesia para acoger y predicar la verdad. Y quien no esté en esa iglesia no se salvará, han dicho muchos papas. Pues eso es palabra de Dios. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, dice esa misma palabra. Porque el único Salvador que salva de los pecados es el Señor Jesús, como dice Mateo 1:21. El que entre por la puerta estrecha se salvará, y esa puerta es Jesucristo, como dice Juan 10. Y esa puerta estrecha, como dice Mateo 7, 13, 14, es la puerta de Jesucristo, que es la verdadera iglesia. Pero es que hay que decir la verdad, que es nuestro Señor Jesús. Todas estas religiones que dicen y proclaman dioses por todo lado y salvaciones por todo lado, y todas estas sectas que inventan los hombres prometen salvación, pero la única puerta es la iglesia. Porque a ti te daré las llaves del reino de los cielos, a ti, a Pedro, a la iglesia. Por eso no hay salvación fuera de la iglesia. Lo dice la palabra de Dios, no lo dice un curita como yo. Yo predico la verdad y lo digo con la palabra de Dios. Y el que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea y no se bautice se condenará, como dice Marcos 16, 16, en el mandato que Dios le dio a sus apóstoles. No le dio a la secta ni a esos pastores falsos ese mandato, se lo dio a los apóstoles. A los apóstoles. No se lo dio a los sectarios ni a las religiones, a los apóstoles por los cuales Dios fundó la verdadera iglesia. Yo soy la puerta, el que entra por mí será salvado. Juan 19. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Y dicen muchos, es que nos podemos salvar como quiera, siendo buenos y creyendo en lo que querramos y creyendo en la misericordia de Dios y creyendo. No, el que no cree en Jesucristo no se salvará. Y Jesucristo fundó una iglesia para la salvación, una sola iglesia. Mateo 16, 17. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. No miles de iglesias como hoy en día todos quieren salvarse porque creen en cualquier tontería que aparece en los medios de comunicación. No hay salvación sino en Jesucristo. Hechos 4:12. Cree en Jesucristo y serás salvado. ¿Pero quién predicó eso? Pedro, el primer papa. No lo predicó cualquier pastor por ahí cuando dicen ellos, es que crean en el Señor y serán salvados. ¿Y usted quién lo fundó? Martín Lutero en el 1521, donde vienen después todas las sectas, todas las miles de sectas. ¿Y quién fundó eso? Dios. Dios no anda fundando sectas ni religiones. Dios fundó una y a esa le dio la verdad. Dios es el Señor y quien crea en el Señor se salvará por medio de su santa iglesia. Por eso tenemos que ser muy claros en eso.
Y citando a Gálatas 1:6, que dice San Pablo muy claramente, si alguno viene a hablarles de otra verdad diferente a la que predicamos los apóstoles, sea maldito. Y dice él, y repito, aunque venga un ángel del cielo y les predique una verdad diferente a la que predicamos los apóstoles, sea maldito. Eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Hay que creerles a Dios. Hay que creer en la palabra de Dios. Hay que creer es en lo que Dios nos dijo, no en lo que predican por ahí, cuanta religión. Y a veces en la misma iglesia, pastores de la misma iglesia que fundó el Señor, hablando mentiras, hablando porquerías que no son de Dios, diciendo que el infierno no existe, que el purgatorio no existe, que el diablo no existe, que la maldad no existe, y peor todavía diciendo, todos nos vamos a salvar por la misericordia de Dios. ¿Dónde está eso, Padre? ¿Dónde está eso? Usted que está predicando allá y diciendo eso, ¿dónde está? ¿Quién lo dijo? En la palabra de Dios, ¿dónde está? En la doctrina de la iglesia, ¿dónde está? Eso es falso lo que usted dijo. Y uno tiene que ser claro en esto. Con esos falsos pastores que andan prometiendo el cielo a todo el mundo, a todo, al pecador, no se preocupe, no se confiese que eso no es pecado. Dios comprende nuestras debilidades, no hay necesidad de confesarse, no hay necesidad de ir a misa, no hay necesidad de orar tanto. Lo importante es amar al prójimo. ¿Dónde está eso? La palabra de Dios dice muy claramente, que el que no crea en el Señor no se salvará, y que Dios fundó una iglesia y que hay un cielo y que hay un infierno, lo dice la palabra de Dios. Seamos claros, hijos. Aquí hoy nos dice que el único Salvador es el Señor, y que el que no crea en Él será condenado, y el que no crea en Jesucristo no se salvará. Pidámosle al Señor que nos mantenga en la verdad de Jesucristo, no en tanta teoría, ideología e ideas y sectas y cosas que salen todos los días predicando falsas salvaciones, como los reencarnacionistas que piensan que se mueren y tendrán una nueva vida. No, el que se murió y entra al juicio. Eso dice la santa palabra. Por eso nosotros creamos en la verdad, creamos en la verdad que es nuestro Señor, y en su santa iglesia, en su santa iglesia. Nosotros tenemos que ser claros en eso. Amada familia, hay que orar con la palabra de Dios, leer más la palabra de Dios, que es la que nos va a salvar, leer más, ¿sí? Dejemos de leer tantos libros. Hay gente que solo se dedica a leer libros y libros, que salió la última profecía, léala, que el último libro de profecías, léalo, que leas este libro que dice sobre lo que va a pasar en el mundo, sobre lo que hay que hacer. Léase la palabra de Dios que lo va a salvar, porque en el juicio de Dios, Dios nos va a preguntar sobre su santa palabra, sobre su santa verdad, no sobre cuánta cosa salió por ahí. Por eso uno tiene que estar muy claro en la verdad que lo va a salvar, pegados a la verdad de nuestro Señor, pegados a la verdad de su palabra. Cuidado con estar creyendo todo lo que sale, todo lo que dicen. Creámosle a Dios en su iglesia, en su palabra y en la sana doctrina que Dios nos dejó, y veremos la grandeza de Dios en nuestra vida. No se salva el que diga que cree en Jesucristo, se salva el que diga que cree en Jesucristo, en la verdadera iglesia, en la verdadera palabra de Dios y en la sana doctrina, como muy bien nos lo dejó el Señor por medio de sus apóstoles. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos, Señor mío, aumenta mi fe,
para creer más en ti como mi camino, como mi verdad, como mi vida, y amar a tu santa iglesia, la única que tú has fundado para abrirme las puertas del reino de los cielos. Enséñame a orar, a meditar tu palabra, a orar con la doctrina de la Santa Iglesia para vivir tu verdad. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Y en el corazón de María Santísima estemos en la paz de nuestro Señor. Amén, amén, amén.